y otros como permitir el financiamiento privado a los partidos, que tiene sentido, pero de todo esto vamos a conversar con un abogado constitucionalista que además ha sido un importante parlamentario y que nos va a atender por el teléfono. Natalia Primo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Un gusto Muy buenos escucharlos. días. ¿Qué tal? Natalia, díganos, por favor, empezando por esto que es simbólico y nada más asociado a una figura gravitante para bien y para mal en la política peruana, que ha sido Alberto Fujimori. ¿Le parece realmente que no tendría ninguna relevancia jurídica, pero sí política? Y si tiene una relevancia enteramente política, ¿cuál es? ¿Cómo no, Fernando? Mire, efectivamente es un gesto político que no tiene ningún impacto jurídico, pero es un gesto político que yo diría que es torpe. Es torpe porque genera una innecesaria confrontación y va a volver a colocar en el debate político un tema que los peruanos deberíamos tener ya por superado, como es el tema de la Constitución del 93. Y sin lugar a dudas, este tema de colocarse nuevamente en el debate, lo que va a hacer es azuzar la discusión sobre si deberíamos o no deberíamos cambiar la Constitución. Yo quiero decir que, por paradójico que parezca, esta Constitución del año 93, que para muchos duraría lo que duraría o duró el mandato de Alberto Fujimori, ya va a cumplir 30 años, y más de 2/3 de su vida se ha dado en gobiernos que confrontaron con los herederos del señor Fujimori. Y que, es decir, que por paradójico que parezca, el retirar la firma de Alberto Fujimori en el año 2001 fue una suerte de, diríamos, destensar las cosas y consolidó, por eso creo que es paradójico, la Carta del 93. O sea, hoy día solo grupos minoritarios o radicalizados son los que siguen con este discurso de cambiar la Constitución, con una prédica absurda que además responsabiliza irracionalmente a la Constitución por una mediocre ejecución de programas públicos o por la corrupción de los gobernantes, como si la Constitución fuese la que ejecuta las cosas y la Constitución fuese la que pudiese evitar que hayan pillos, ¿no? O sea, valga Ahora, su reflexión histórica, ¿no? La Constitución ya está suficientemente legitimada, habiendo regido más tiempo con otros gobiernos, que algunos de ellos antifujimoristas, que con el propio fujimorismo. Exactamente. Y entonces yo diría que ¿qué sentido tiene volver a poner en debate el tema de la firma de Fujimori, que como digo fue retirada en el año 2001 y cuyo efecto permitió bajar las tensiones y consolidar la vigencia de la Constitución? No nos olvidemos que, caído el régimen de Fujimori a fines del año 2000, en el 2001, con el nuevo Congreso, se dictó una ley que fue la ley 27.600, por la cual se planteaba reformar íntegramente la Constitución, inclusive de manera simbólica el 5 de abril del año 2002, se presentó un proyecto multipartidario de todas las bancadas, excepto obviamente los reducidos parlamentarios que había en esa época fujimoristas, que planteaba un texto de constitución integral que empezó a ser debatido y que después ese debate se frustró o se diluyó en gran medida porque a ese proyecto unificado y consolidado, el presidente de la comisión de entonces, que era Henry Piz, quiso ponerle detalles no consensuados, no, diríamos, incluidos en el texto original, que generaron discusiones y que finalmente frustraron el asunto. Pero en esa ley 27.600, aparte de plantear este mecanismo integral de reforma constitucional, también se optó por el retiro de la firma
de Alberto Fujimori sin que ello tenga ninguna consecuencia jurídica, ¿no? Y la razón de ese retiro se sustentó, y así consta en la propia ley, en, en la permanente incapacidad moral que el Congreso había determinado respecto a Alberto Fujimori. Entonces, yo diría que en el año 2001 el retiro de la firma fue un gesto, pero un gesto que hay que entenderlo en el momento político que vivía el Perú. El Perú en ese momento había salido del régimen autocrático de Alberto Fujimori. Estábamos en momentos en los cuales lo que la agenda diaria la agenda diaria del Perú era la difusión de los Vladivideos, con esta suerte de corrupción masiva que era percibida por todos, y en ese contexto se optó por el retiro de la firma. Pero, entonces, como le doctor, repito, para terminar la idea, como le repito, ese retiro de la firma, por paradójico que sea, consolidó la Carta del 93. Correcto. Entonces, más allá del argumento y de la justificación de que esta iniciativa tiene como objetivo salvaguardar la memoria histórica del Perú, hay acá un trasfondo político que usted cree va a influir en la polarización en nuestro país desde el ámbito estrictamente político. Le voy a pedir por favor que nos responda, pero luego de una pausa vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con este diálogo. Pausa y volvemos. Dominical, Fernando Vivas y Carlos González los acompañamos esta mañana. Estamos en diálogo con el abogado constitucionalista Natalia Primo, analizando la iniciativa en la Comisión de Constitución del Congreso de la República de restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. Le consultaba, doctora Primo, más allá del argumento de la Comisión de salvaguardar la memoria histórica del Perú, si vemos el trasfondo político, ¿usted cree que esto va a influir en la polarización política del país? ¿Y cómo cree, cuál va a ser el impacto que va a tener esto en el debate público? Bueno, sin lugar a dudas, Carlos, que esto va a influir, pero yo quisiera ir a la justificación que se esgrime, ¿no? Porque en el mejor de los casos es una forma bien intencionada de autoengañarse. ¿Qué es la memoria histórica? ¿Qué es lo que queremos recordar? ¿El golpe de Estado? ¿Que un presidente desde el gobierno se atribuye todas las funciones y destituye a todo el mundo? ¿Qué es lo que queremos recordar? ¿Queremos recordar la corrupción del momento? ¿El control del Poder Judicial? ¿Qué es lo que queremos recordar? Mire, si algo bueno ha pasado en estos 30 años es que la Constitución se ha consolidado y esa Constitución ha permitido un crecimiento económico que el Perú no había tenido. Entonces, ¿por qué volver a generar una tensión, una confrontación que a nada conduce? Vamos a legitimar el debate de aquellos que hace unos años de forma rabiosa planteaban la Asamblea Constituyente, el cambio de constitución integral, el cuestionamiento del régimen económico. O sea, estamos poniendo en el debate aquello que entendíamos superado. Y por otro lado, más allá de los afanes y corazones que todo el mundo tiene derecho a tener, yo creo que el Perú ya tiene que desfujimorizar su política, ¿no? Ya el señor Alberto Fujimori, que en paz descanse, nos ha dejado. Es un personaje polémico con luces y sombras, ¿no? Y el Perú tiene que salir de esa agenda. El Perú tiene que ver un futuro más allá de lo que fue Alberto Fujimori. Entonces, a mí me parece que quienes promueven este planteamiento, diríamos, no ven las hojas, pero no ven ni siquiera el tronco del árbol. Ya no digo el horizonte, digo el tronco del árbol. Y me parece que hay una mayoría en el Congreso que sobre la base de yo te apoyo a ti en esto y tú en aquello, o sea, de un intercambio de figuritas, logra, más allá de valores, principios y pensamientos por el bien del Perú, logra imponer situaciones que a mí desde todo punto de vista me parecen contrarias a lo que debería ser el mirar el futuro, el cómo generar más bien un clima de concordia y de unidad y no un clima de confrontación, sobre todo ahora que estamos prácticamente a puertas de una elección.
una elección que va a ser muy complicada para el Perú, porque discutir en el Perú si es que hay o no hay propuestas antisistema es casi un absurdo, porque es una cosa tan evidente que lo que estamos haciendo es abonar justamente ese discurso antisistema, confrontacional, de refundación, que en nada favorece al país. El país no avanza si es que seguimos discutiendo esos temas, Sí, ¿no? Natalia, precisamente sobre esos temas quería hacer mi última pregunta. Sobre lo anterior que dijo, nos quedamos con ese pensamiento de que hay que desfujimorizar la agenda y hay que desantifujimorizarla también, porque el Exactamente. antifujimorismo es tan importante como el fujimorismo. Eh, Llego a los cambios que la misma Comisión de Constitución está planteando para el diseño de la normativa electoral acomodada a un parlamento bicameral. Se está promoviendo la Comisión de Constitución y ya hay acuerdos que todavía no llegan al Pleno para volver a permitir el financiamiento privado con topes mucho mayores, puesto que luego del escándalo del Lavajato hubo una comprensible reacción. Caramba, miren cómo ha entrado este dinero de una forma poco transparente, esto ha desnaturalizado las campañas. Entonces se fue al otro extremo, se prohibió, y eso se calcula ha permitido el ingreso de las economías ilegales a financiar la política. Entonces se dice ahora, el ingreso con transparencia, claro está, del aporte privado formal podría desincentivar al ingreso de las economías ilegales al financiamiento de la política. ¿Qué piensas sobre esto? Que es otra diríamos, eso puede ser algo positivo, pero es una idea de autoengañarnos, ¿no? Porque, fíjese, hoy día y cada vez más la política cuesta, porque cuestan los medios, porque cuesta el trasladarse, porque hoy día usted poniendo un spot en una televisión llega a un universo de electores que antes no ocurría, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiene un costo. Quiero hacer una precisión a lo que usted ha dicho. La ley de partidos políticos, previa al Lavajato, o vigente en la época del Lavajato, permitía el aporte de las empresas. Lo que pasa es que tenía topes, y tenía topes para justamente evitar que hayan políticos secuestrados por determinados grupos económicos. Lo que pasó es que se violó la ley, se pasó por encima de esos topes y no se declararon. O sea, es como que usted va a poner hoy día la ley que fija, que admite lo que además es correcto, el aporte público, el aporte privado, pero se puede dar el caso que hay empresas que no quieren figurar y entonces le entregan a usted por debajo de la mesa el dinero y usted ve cómo eso lo formaliza o se lo queda. Entonces, no es que con esta ley se acabó el financiamiento irregular o se acabó el dinero escondido. No, es como pensar que porque aprobamos un código penal no va a haber delincuentes. No, eso no funciona. O que aprobemos una ley que diga a partir del día de hoy todos los peruanos somos felices. Entonces, aquel que no es feliz va contra la ley. No, eso no funciona así. Aquí lo que hay que exigir es transparencia. Creo que los políticos tienen que hacer un mea culpa de lo ocurrido, y creo que también los empresarios tienen que aprender la lección, ¿no? Ha habido evidentemente excesos absurdos, ¿no? Como es la persecución al señor Briceño, al señor Ricardo Briceño de la CONFIEP, porque la CONFIEP promovió un spot de pro la inversión del Perú y pro las libertades económicas. Se le pretendió señalar que era un aporte irregular o que era un aporte encubierto. Eso es una barbaridad, pues, que solamente en un país en el cual vemos cómo hay simplemente novelistas más que fiscales o jueces, eso ocurre, ¿no es cierto? Entonces, claro, no podemos llegar a ese tipo de absurdos, pero pensar que a través de esta ley, claro, hay que decir pues que la deforma de la política que planteó el señor Vizcarra prohibió demagógicamente este aporte privado.
Bueno, es que justamente estamos acostumbrados a venderle caramelitos a la elección, ¿no? Correcto. A cada cierto tiempo. Y eso al final es una nueva desilusión. Ujú. Es una Ahora, nueva otro desilusión. tema, antes que nos gane el tiempo, doctor Amprimo, otro tema que se impulsa desde la Comisión de Constitución. Desde un punto de vista técnico, ¿es viable la redistribución de escaños de diputados a razón de un representante por cada 160.000 electores y el doble por cada senador? Por favor, una respuesta breve porque ya estamos contra el tiempo. Bueno, es difícil dar una respuesta breve en un tema de esa trascendencia. Mire, Ujú. yo creo que la reforma que impulsó el Congreso hacia la bicameralidad es una reforma plagada de errores y de defectos, y eso lo he puesto en varios artículos que he publicado en el Diario del Comercio. Lo que no puede ocurrir es que estos temas se manejen, diríamos, sotto voce, en cuatro paredes, y no manejan un debate público. El establecer, por ejemplo, que el Senado tiene una parte de composición elegida por distrito único y otra similar a la que se elige la Cámara de Diputados es una barbaridad. Pretender introducir eso fue una de las razones por las cuales, por ejemplo, la reforma integral de la Constitución que se impulsó en el año 2001 fracasó. Porque por convencer a grupos minoritarios cuyos votos eran necesarios para impulsar la reforma, el presidente entonces cedió a ese tipo de propuestas que desnaturalizaban el proyecto. Algo similar ha ocurrido acá. Como se quería llevar a cualquier manera la bicameralidad, en aras de conseguir los votos para impulsarla, no fruto de una votación y con validación en un referéndum, sino fruto de una votación solamente al interior del Congreso, ¿no? Se intercambian figuritas y se hacen este tipo de Frankenstein. Y fíjese, este monstruo es horrible desde el punto de vista jurídico, plagado de errores y de vicios. Pero este monstruo va a ser peor el día que camine. Acuérdese usted lo que yo le estoy diciendo. Correcto. El día que Correcto, camine va a doctor ser peor. Amprimo. Ujú. Muchísimas gracias. Gracias por este diálogo y por su participación en RPP, con ideas que contribuyen pues a comprender mejor y a que este debate, ¿no?, sobre estas reformas y estos cambios ayude principalmente a que los ciudadanos finalmente puedan saber hacia dónde nos estamos dirigiendo como país. Muchísimas gracias, doctor Natale Amprimo. 8 de la mañana con 30.